Destino es un espacio creado para compartir vivencias, experiencias y principios que han forjado mi camino como hombre, abogado y líder. Tengo la misión de inspirar, animar y fortalecer a otros que, como yo, día a día construyen su futuro. Hablaremos de liderazgo, derecho, empresas y lo mejor, del ser que necesitamos fortalecer para forjar nuestro camino. Soy Marcos Gutiérrez, quédate aquí y hagamos historia tomando las riendas de nuestro destino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Esta noche tenemos un gran invitado, además de ser un muy buen amigo, es un empresario, emprendedor, un joven. Y pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos, ya llevamos un ratito aquí calentando motores en la plática. Recuerden, estamos en Destino, en este espacio platicamos de liderazgo, empresas, derecho y de lo mejor. Cómo podemos contribuir a ser mejores personas para inspirar a otros. Y déjenme decirles, como avanzada, que Eric ha sido una fuente de inspiración para nosotros de una manera importante desde que lo conocemos, y es por eso que no podía dejar de estar con nosotros. También les comparto que estamos en el mejor lugar de restaurante de hamburguesas en Cancún, es XB Burger. Así es que si lo conocen, ustedes ya saben de lo que les platico, y si no, cuando tengan oportunidad no dejen de venir, por favor. Y pues bueno, sin más preámbulos, en esta ocasión me atreveré a variar un poquito la dinámica. Siempre le paso el micrófono luego a nuestros invitados para que ellos solitos se presenten. En esta ocasión yo quiero platicarles un poco de lo que para mí Eric representa, y ya después te dejo a ti el micrófono. Para mí Eric representa un ejemplo de fortaleza, de constancia, de inspiración constante, de una sencillez muy grande y la verdad de una calidad humana impresionante. Hemos estado en algunos temas juntos, en batallas, somos compañeros en Coparmex, somos compañeros en cuanto a que hacemos negocios también. Y pues bueno, ha sido muy ilustrador sus palabras, sus comentarios, siempre objetivos. Y pues bueno, para mí Eric es un tipo ejemplar y es alguien al quien admiro mucho, y que bueno, no podemos dejarle de seguir la pista. Así es que ya pasando a la parte, pues que esto nos ocupa, Eric, platícanos, que la gente te conozca. ¿Quién es Eric, la persona? ¿Cómo es que eres lo que eres al día de hoy? Y me refiero no como persona en sí mismo, sino al tema del emprendedurismo, el empresario que significas, y también por supuesto a la persona, a la gran calidad de persona que eres, por favor. Muchas gracias. Gracias, Marco, por tantas flores, te las agradezco mucho. Pero fíjate que, ¿quién es Eric? Soy abogado de profesión, emprendedor de vocación, conferencista de motivación, y me considero no un luchador social, sino un impulsor social en base a la inclusión y el emprendedurismo. Así me podría resumir yo. Tengo 29 años, ya estoy a nada de cumplir 30, el 16 de marzo, así que ya estaré con 30 años. La verdad es que 3 décadas muy bien vividas, muy bonitas y con grandes experiencias, ¿no? Y partiendo de lo que comentas, ¿no? Cómo Eric es emprendedor, ¿no? Fíjate que yo tengo una discapacidad de nacimiento, creo que ya te había comentado algo, se llama atrofia muscular espinal tipo 2, y es una enfermedad que se supone que es progresiva y que poco a poco va atrofiando los músculos hasta que llega al corazón, pulmones y listo, ¿no? En mi caso, pues decían que iba a vivir hasta los 2 años, después que hasta los 5, después que hasta los 8, después a los 12, y a los 15 me agarra un doctor en Estados Unidos y me dice: oye, ven, tengo que platicar contigo. Y yo, ok, vamos a platicar, ¿no? Me dice: fíjate que ya pasaste la etapa más crítica de tu enfermedad y el pronóstico de vida tuya es de una persona normal. Y yo, mire, doctor, pues yo no tenía ni idea de lo que usted me está diciendo, ¿no? Y eso me marcó mucho, porque a mí me hizo entender que yo en mi vida, pues es como cuando tú vas a las maquinitas, ¿no? Y te sale juego gratis porque ganaste un bono, ¿no? Entonces ese juego gratis lo valoras más, ¿no? Porque el que le habías metido con la moneda ya se había acabado, ¿no? Entonces pues yo creo que mi jueguito de la moneda se acabó y me gané un bono, y es el que estoy viviendo, ¿no? Entonces hubo una época en mi vida en que yo analicé y dije: mi discapacidad me limita y me presenta ciertas desventajas, ¿no? En materia de accesibilidad, en materia de movilidad y en otras áreas, como por decirte, no tener la posibilidad de hacer lo que todos los demás hacían desde un punto de vista físico, ¿no?
Y eso pues durante mucho tiempo a mí me afectó y me generó un conflicto conmigo mismo, ¿no? De quién era yo y por qué yo. O sea, yo siempre decía, Marco, ¿por qué me pasó a mí, no a otro, ¿no? Y analizando eso, en algún punto de mi vida de tanto victimizarme, yo me dije, a ver, o te haces la víctima, como lo has venido haciendo, cabrón, o das el ejemplo, ¿no? Y yo entendí que yo no quería ser una víctima, que mis padres se esforzaban lo suficientemente, un chingo, por sacarme adelante y que yo no les podía quedar mal, ¿no? Porque aunque yo no estuviera contento con la discapacidad que me había tocado, pues era la vida que tenía. Y si yo no le iba a aprovechar, pues de qué valía todo lo que ellos pues impulsaban y creían en mí, ¿no? Y partiendo de esto, busqué la manera de encontrar cuáles eran mis mayores cualidades, ¿no? Y yo entendí que, por ejemplo, pues la gente por mi discapacidad me voltea a ver. Entonces yo dije, bueno, pues para mí es muy rápido y muy fácil captar la atención. Entonces ahora tengo que tener un buen mensaje, una buena información. Porque si yo ya tengo tu atención, ¿cómo hago para conseguir lo que quiero, ¿no? Y fue que poco a poco empecé a instruirme, a prepararme. Y algo que entendí a los 17 años fue que si yo a mi educación no le invertía el doble que lo que le invertían los demás, pues los demás de última podían agarrar y decir, pues soy albañil, ¿no? O me meto a cualquier trabajo físico. Dentro de mis opciones no era una. no estaba esa opción. Claro, claro. Entonces yo dije, o te vuelves coco o te vuelves coco, cabrón. Claro, claro. Y nunca me había costado el estudio, pero no había sido tan disciplinado. Entonces empecé a transformar eso, en parte también porque me tocó ir a un colegio de curas, eso, pues te disciplinas o te disciplinas, ¿no? Rezar el rosario a las 6 de la mañana te enseña mucho, ¿no? Sí, creo. Y bueno, y de ahí fue como surgió mi interés en emprender. Recuerdo que tenía 17 años y una maestra me recomendó Padre Rico, Padre Pobre. Y desde que empecé a leer ese libro, todo cambió. Entré a la universidad y cuando estudié Derecho, lo estudié en honor a mis abuelos, que mi abuelo era abogado, mi abuela era notaria, en paz descanse, y ellos me motivaron a la lectura y al tema de la vocación por la justicia, ¿no? Entonces estudié la carrera de Derecho y en la carrera pasaron cosas muy padres en mi vida. Yo cuando inicié con todo esto, mientras estudiaba yo seguía leyendo de emprendedurismo y recuerdo que se me complicaba porque mi papá me mandaba dinero para las terapias, pero no me podía mandar para la universidad. Entonces yo conseguí el 50% de beca. El otro 50% fue de mis ahorros, un poco que me ayudaba mi mamá y alguna que otra vez mi abuela, ¿no? Lo recuerdo que me regalaba para mi cumpleaños. Afortunadamente, y yo creo que en la vida se te presentan ángeles del destino, que son esos amigos que sin pedirte nada a cambio te echan una mano y que te dan la oportunidad de tú demostrar ante alguien más de lo que eres capaz. No es que te regalan algo, sino que te enseñan a pescar. Y yo siempre pongo un ejemplo que es, no me des la hora, enséñame a construir un reloj. Y este amigo era mi terapeuta y él veía cómo ya la luchaba y él me dijo un día, oye amigo, fíjate que Fundación Palas nos está becando terapias para personas con discapacidad. Y yo sé que tú no trabajas ahí, pero te conozco y ve y platícales tu caso, tal vez les interesa. Fui y me hicieron un estudio socioeconómico y decidieron pagarme todas las terapias. El resto de mi universidad
mientras yo no bajara el promedio de 9.5. Genial. Entonces yo ahora tenía una doble presión, Marco, ¿no? Tenía que seguir ese, y no podía bajar de 9.5 porque me quitaban la beca, ¿no? Y en vez yo de verlo como algo malo, yo llevaba un muy buen récord y yo me propuse ser la mención honorífica más alta de toda la generación, que eso va a llegar más adelante, ¿no? Y fíjate que llevaba un año de universidad y obviamente yo no le dije a mi papá que me habían becado, no, porque ahora con eso yo pagaba la universidad porque las terapias ya me las cubrían, ¿no? Y yo empezaba a ahorrar un poquito. Me llaman un día para dar una conferencia, así como tú que me dijiste, oye, vente a platicar. Y fíjate que doy una conferencia ante 150 personas, todos colaboradores de Moon Palace, y terminando me vienen a dar un diploma. Y cuando llega ese diploma, no era un diploma, era un certificado de una beca para lo que restaba de mi universidad, incluida colegiatura, transporte e inscripción. Me daban algo así como 5,000 pesos al mes. Genial. Y yo con la beca pagaba como 1,500. Entonces, ahora ya no tenía que pagar ni las terapias ni la universidad. Mi papá ya se lo conté la otra vez, pero cuando se lo conté yo pensé que lo iba a tomar a mal y me dijo, hijo, eres un cabrón, ¿no? Porque yo no le dije y entonces con ese dinero empecé a ahorrar. Y el primer negocio que tuve, por conducto de otro amigo, fue las maquinitas tragamonedas. Esos que tú les pones 10 pesos y te dan una pelota, te dan un juguete, ¿no? Y me acuerdo que empecé a poner los chedrauis. ¿Qué edad tenías ahí? Empecé con 17 años. Genial. Y entonces tenía mis maquinitas y yo no sé por qué, como me encantaba leer de negocios, había escuchado el negocio de las purificadoras y me asocié con unos amigos y abrimos una purificadora de agua. Entonces yo estudiaba, veía la purificadora de agua y atendía las maquinitas, ¿no? Todos mis 17 años, casi 18, ¿no? Y esas maquinitas y con lo que ahorraban, cada vez hice más, hasta que logré tener mi propio sustento, ¿no? De yo pagarme todo. A partir de los negocios. A partir de los negocios, ¿no? Entonces, yo salí graduado con 20 años y yo ganaba como 16,000 pesos. Genial. De mis negocios, sin tener que involucrar la parte de mi carrera, ¿no? Entonces, fue algo muy increíble para mí. Y durante la universidad hubo algo que marcó mucho. Yo hice mi estadía empresarial en desarrollo urbano y yo presenté un manual de accesibilidad universal. Y ese manual me dijeron, oye, está muy bonito, pero por el momento no lo vamos a probar, cabrón. No hay presupuesto, ¿no? Y la verdad es que me quedé con esa espina y yo me acuerdo que ahí ya tenía 20 años y antes de salir de mi estadía, o mi servicio social, yo me acuerdo que le dije, mira, tú no te preocupes, yo voy a regresar y de alguna manera lo voy a impulsar, ¿no? Y el año pasado que se aprobó un manual de accesibilidad universal, claro, no el que yo hice en su momento, pero algo con los mismos parámetros, ¿no? Porque tampoco me quiero dar el crédito de algo que no. Dije, qué bonito se siente lo que hablábamos, ¿no? Que tú emprendes algo cuando tienes 20 años y pasan 9 años hasta que ves que se logra, ¿no? Entonces, ahí yo entendí que muchas veces el ser un emprendedor no es que todo te va a salir como tú quieres, o que el éxito es, soy chingón y todas las que intento las pego. Si no va más allá de eso. Es muchas veces el iniciar algo y no dejarlo, ¿no? Que esa es la diferencia. Que cuando me dicen, oye, ¿por qué tú crees que tú logras más cosas que otros? Porque yo no lo dejo. ¿No? Y me dicen, es que tú eres inteligente. No, no soy inteligente. Soy necio, soy terco, soy obstinado, ¿no? Me meto de lleno en algo y no lo saco de mi cabeza y de mis metas hasta que lo veo concretado. Los años que tengan que pasar, ¿no? Y bueno, termino la universidad y
empiezo a trabajar, me ofrecen una vacante en HSBC, en el jurídico, y en eso me hablan de Palace Resorts, y el ingeniero Chapur me dice, ¿no estás trabajando con nosotros? No, aún no. ¿Cómo que no? Me dice, háblame, ¿no? Voy, platico, hablas inglés y no, conozco al gerente de ventas, que en paz descanse, un gran amigo, y él me empieza a hablar, y en lo que teníamos en común durante toda la entrevista, amigo, que nos gustaban los libros, cabrón. Okay. Y yo en ese momento dije, mira cómo es la vida. Y mira cómo el que me encanta es Santiago Posteguillo, que era el autor en ese momento. Ahorita me está haciendo quedar como el mejor en una entrevista de trabajo, cabrón. Genial, ¿no? genial, sí. Y bueno, me contratan en su área, digamos, jurídica y de cobranza. Yo me encargaba de los socios que no querían pagar, convencerlos de que paguen, los que querían demandar ante Profeco que no demandaran, y los que querían disputar ante el banco que no disputaran, ¿no? Y a cambio de eso yo me llevaba la mitad de la comisión del vendedor. Era bonito, ¿no? Entonces termina mi primer mes, cabrón, hago la suma y yo me había ganado 80,000 pesos. Wow. Con 20 años, ¿no? Y yo en ese momento dije, gracias Dios. Tú te imaginas, ¿no? Lo que para mí eso representaba. Pero, volviendo al tema de cuáles son, cómo construyes tu destino. Primero, no soltándolo, ¿no? Que lo que no se te da ahora, no claudica, sino es atenderlo en otro momento. Y por otro lado, es que ser disciplinado y entender que todo tiene un proceso y todo tiene un porqué. Entonces, con 20 años, yo decía, bueno, yo con 25,000 pesos pago mi cuidador, pago mi gasolina, pago mi comida y ayudo en la casa. Y pago mis terapias. Y me queda para salir un poco. Entonces el resto no lo necesito. Entonces lo empecé a ahorrar. Okay. ¿no? Y así fue como abrí mi primer restaurante de comida. Después abrí el segundo. Como me ganaba muy bien, me dieron un crédito y abrí el segundo. Okay. Y de ahí yo veía cómo generaba el turismo y me acuerdo que compré una franquicia de agencia de viajes. Okay. Bueno, entonces yo veía mis maquinitas. ¿La purificadora? No, ya esa ya la había vendido. Okay. Entonces la vendí. Veía las maquinitas, veía los restaurantes, que eran dos, eran changarritos, no restaurantes. Veía el trabajo, ¿no? Y además la agencia de viajes. Okay. Entonces llegó un punto donde pues yo me dormía a las 3 de la mañana y me levantaba a las 6 de la mañana. ¿no? Y yo tenía 21 años, pero pues yo ya decía, ay cabrón, ¿no? Pues sí pesa, ¿no? Y bueno, en ese momento sucedió algo muy, muy cañón. Una de mis mejores amigas, mi mejor amiga, desde que somos chiquitos, desde 12, 11 años, me dice, oye, tienes una agencia de viajes, ¿verdad? Yo sí. Pues fíjate que mi mamá es la jefa de compras de Grupo Vidanta. Okay. ¿no? Y andan buscando una agencia de viajes porque con la que trabajan no le termina de gustar, ¿no? Le dije, oye, ¿y cuánto compran? No, pues compran 1 millón, 1,5 millones. ¿no? Dije, a la madre, pero ocupan crédito. Y cuando me dice ocupan crédito, le digo, oye, pero pues yo no tengo cómo dar un crédito de 1 millón. Claro, ¿no? claro. Me dice, bueno, ve y habla con ellos, por favor. Ahí voy, ¿no? Y yo iba y dije, pues voy por educación, cabrón. Entonces me acuerdo que ese día la cita me la dan en el trabajo. Estando en el trabajo, yo voy y le digo a mi jefa, te tengo que contar la verdad. Tengo una cita así, es con la competencia y quieren que yo les... Pero es una oportunidad única. Claro. ¿Me dejas salir? Y me dijo, a nadie dejo salir, pero tú me hablaste con la verdad. Así que ve y hazlos tus clientes, ¿no? Genial. Entonces me fui, me acuerdo, con mi libretita, llegué, entro súper preparado. Entonces dije, a ver cómo le hago, ¿no? Llega la asistente, una gran amiga mía que todavía conservo.
llega otra persona, llega el de compras, estamos en una oficina y en la oficina habían diversos dibujos. Ahorita te voy a decir por qué, porque son anécdotas que en la vida yo creo que valen la pena contar, ¿no? Y empezamos a hablar, ¿no? El crédito, ¿no? Y en eso llega alguien y le dice, oye, te habla el jefe, reunión urgente. Y se van todos y me dejan con el auditor, ¿no? Que es el que tomaba la última decisión, contralor. Dicen, bueno, velo tú. Empezamos a platicar un poco y él me veía que yo veía mucho los dibujos. Entonces me dice, ¿qué los ves? Digo, están chidos, es que se parecen a los Minions y a mí me gustan mucho. Me dice, ¿de verdad? Y yo, sí, pues yo los dibujo, me dice. Y me saca su catálogo, cabrón. Y me empieza a mostrar y vemos, pues habíamos estado media hora viendo dibujos, ¿no? En eso regresa el asistente. ¿Qué les pareció? ¿Es el indicado? Es el indicado, ¿no? Ok. Y yo, ¿pero cómo? No, ya mi mente hace, ¿qué pedo? ¿No? Y agarro y digo, oigan, les agradezco la opción, les agradezco la oportunidad, o sea, de verdad estoy encantado, me siento honrado, pero ¿cómo esperan que yo les dé un crédito de 1 millón? ¿Cuánto nos puedes dar? No, pues 50,000 pesos, ¿no? Vamos a hacer algo. Nos vende 50, te pagamos 50. Nos vende 50, te pagamos 50. Y de lo que vayas ganando, nos lo puedes ir extendiendo, ¿no? Y yo, genial. ¿Dónde firmo? y así fue como empecé a tener una empresa de 1,5 millones, ¿no? Yo vendía como 100, 200 mil, y ahora vendía 1,5 millones de un solo cliente, ¿no? Entonces tú me veías trabajando con un cliente, pidiéndome un vuelo, etcétera. Y me toca dar una conferencia donde conozco al dueño de mexicodestinos.com, que era una agencia de viajes online, y en ella platicamos, nos hacemos amigos. Me dice, oye, ¿cuánto vende? No, pues vende 1,5 millones. ¿Con cuántos empleados? 1 y yo, ¿no? O sea, era una chica y yo. No manches, me dice, yo vendo 2,5 millones y somos 30, cabrón. Bueno, pues estás cabrón, ¿no? O sea, y empezamos a platicar, y me dice, ¿por qué no te compro, te asocias, te vuelvo socio y te nombro el director comercial? Y le digo, pero yo tengo un trabajo, ¿no? Y entonces, pues yo ganaba muy bien en mi trabajo, ¿no? Y me dice, pues como tú veas, ¿no? Dije, ¿cuánto es lo más que me puedes pagar? Te puedo pagar 20,000 pesos. Pero este es un proyecto como Amazon, ¿no? Como Google, o sea, hablamos de una startup. Bueno, terminamos entrando, renuncio, y me acuerdo que voy con mi jefa y le digo, oye, pues yo ya me voy, ¿no? ¿Cómo? Y me dice, nada más te quiero decir que, pues toma en cuenta que quien se va de aquí, pues no hay reingreso y pues tú tienes un buen puesto, nos tienes muy contentos, y pues tú sabes que pues, tu condición, ¿no? No me lo dijo en ningún momento de mala gana, sino pues hablándome como alguien que te aconseja desde su perspectiva, ¿no? Claro. Y yo le dije, no planeo regresar más que para venirlos a visitar. ¿No? Genial. Y no fue de soberbia, sino un tema de gusto, ¿no? Claro, de creer en mí mismo, Así ¿no? es. Y me fui, ganamos, estuve 2 años en la agencia, fue una aventura increíble de vender 2,5 millones a vender 30 millones al mes, de tener 30 a hacer más de 180, de estar en una casa a estar en un lugar de 350 metros cuadrados. Éramos la agencia número 1 para Hotel Do, ganamos el Premio Nacional del Emprendedor. Fueron cosas muy, muy padres. Desafortunadamente, diferencias de filosofía y de visión del negocio, decidimos apartarnos y me empecé a dedicar de lleno al concepto de restaurantes que aún tenía, ¿no?
y continué abriendo otros locales hasta que me ha llevado la vida a lo largo a decir que hoy tenemos la Palapita, ¿no? Que ya tenemos 5 unidades, en unos meses abrimos la 6ª y tenemos también las quecas de Doña Mais, que ya son 5 unidades también. Y dentro de todo esto que te he contado, y me brinqué como 6 años de historia, a lo que voy es, me dicen, oye, en todas las has pegado, ¿no? Le digo, llevo 3 negocios cerrados, cabrón. Bueno, pero ¿cuántos llevas abiertos? Sí, le digo, pero tú no sabes cuánto duele cerrar uno, cuánto cuesta cerrar uno, comparado a que los otros estén abiertos, ¿no? Y lo que te puedo decir de esta parte de emprendedurismo es que cuando uno emprende, tiene que saber que emprender es aprender. Genial, la frase me encanta para un Twitter. De hecho. Y de hecho es una frase que yo siempre digo, porque eso es lo que es emprender. El día que tú creas que emprender significa éxito, estás equivocado. Porque emprender es aprender. Y algunos aprendizajes vienen con buenos resultados. Los mejores vienen con malísimos resultados. Híjole. Entonces, uno a veces tiene que entender que todo lo bueno trae un poquito de malo y todo lo malo trae un poquito de bueno. Y que uno tiene que ver cómo equilibrarlo. Muchas veces creemos que nadie comete errores y los errores son lo que nos convierten en mejores. Y a mí me han dicho, no, es que un error es solo si lo cometes 2 veces. En mi experiencia, mira, hasta 3 chingadazos me han tenido que tocar para que aprenda una misma lección, ¿no? Yo creo que el ser humano es el único que tropieza 2 o más veces con la misma piedra, ¿no? O sea, nos cuesta entender un poco eso y parte de madurar ha sido entender que no soy perfecto y que hay veces que tienes que decir, esto es prueba y error, prueba y error, porque no hay otra manera de averiguarlo que intentándolo, ¿no? Totalmente. Oye, Eric, de toda esta plática que nos has ilustrado mucho es inspiración y motivación pura en tus palabras. Hay algo que personalmente a mí me llama mucho la atención y si me permites un poco regresar a ese punto. Cuando tú dices, llega un momento en donde reconoces como tu condición, tu realidad, decir, esto soy, y creo que a partir de ahí es que empiezas a construir. Ese momento fue como consciente o fue derivado como de las circunstancias, porque para mí creo que es como un parteaguas, así cuando reconocemos quiénes somos, creo que es ahí el punto donde tenemos esta opción de decir, por decir algo, ¿no? Soy un ignorante del idioma inglés, yo decido si me aplico y crezco o me quedo en esa ignorancia, ¿no? Esa parte, ¿cómo fue decir? Mira, primero es entender que mi condición era una condición de vida, o sea, no es ni mala ni buena, es mi identidad. Cada quien tiene una identidad, mi identidad conlleva una discapacidad. Okay. Así como hay razas, así como hay etnias, así como hay religión, color, ¿no? Esta es mi identidad. Y yo entendí que a través de mi identidad yo tenía que forjar mi personalidad. ¿Y cómo la forjé? Entendiendo que si la vida te da limones, pues haz las limonadas, cabrón. ¿No? Que tú me preguntas, ¿me gustaría caminar? Claro, me gustaría hacer lo que hacen los demás, pero por supuesto, es un sueño que algún día me gustaría que se haga realidad. Efectivamente. Ahora, ¿que eso me impide vivir una vida plena y con felicidad? En lo absoluto no. Yo vivo plenamente feliz y te puedo decir que a mí me han dicho, si pudieras cambiar tu vida o pudieras elegir otra, ¿lo harías?
y yo digo hoy, te digo mañana y te digo ayer. No, la vida que me tocó es la vida que Dios me mandó y me siento bendecido. Y que bajo esta perspectiva creo que ahora lo pienso que puede haber muchos que nos están viendo discapacitados del alma, ¿no? O sea, es decir, están enteros pero atorados. Yo tengo un conflicto como desde hace 2 años, no conflicto, sino más bien algo que entendí es que nosotros estamos diseñados para crecer. De hecho, no dejamos, inclusive físicamente, no dejamos de crecer hasta... Es más, una vez muertos, seguimos creciendo, ¿no? O sea, las uñas no dejan de crecer, el cabello todavía se ha comprobado que sigue creciendo. Y me cuesta trabajo mucho comprender cómo hay gente, tú decías hace rato, pues es que si no lees, si no te cultivas, no creces, que hay gente que llega a cierta condición o a cierta medianía, tiene un trabajo estable, tiene un cierto nivel de confort o de estabilidad y ahí se queda, no crece más, ya no digamos en el tema económico, porque eso es como un tema secundario, pero sí en su interior, ¿no? Y que podemos ver que alrededor de nosotros hay mucha gente que no entiendo cómo es que llegan a ese punto en donde consideran que no es necesario continuar con este desarrollo y con este crecimiento que los puede exponenciar de una manera inimaginable. Lo que hablábamos al inicio era lo que te decía, ¿no? Que a mí no me mueven las casas grandes, los coches, wow, ni las prendas, ni... No me mueve lo material. A mí lo que me mueve es hasta dónde soy capaz de llegar, cuál es mi verdadero potencial. Y cuando uno entiende eso en la vida, cuando uno entiende que el ser humano está hecho para evolucionar y muchas de esas dificultades emocionales que tú me comentas es a causa de que dejas de exigirte más allá. Y cuando tú te dejas de exigir a ti mismo es cuando le empiezas a regar, ¿no? Porque entonces empiezas a dejar de tener tu mente trabajando en superarte y tu mente empieza a ver qué me falta, dónde estoy mal, por qué yo no tengo esto. Y como no estás enfocado en ver tu máximo potencial, empiezas a ver el de al lado, empiezas a ver el del otro lado. Y cuando tú basas tu vida en perspectivas de los demás, pues nunca te vas a sentir satisfecho. Porque al final del día, la vida que tenga alguien más, pues es su vida, ¿no? O sea, y no tiene por qué la tuya ser igual. Te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, si tú te comparas o yo me comparo con Elon Musk desde un aspecto de vida económico o de éxito profesional, pues obviamente vamos a decir, no, pues nos falta un chingo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque esa no es la comparación que uno se debe de hacer. La comparación que tú tienes que hacer es, si me volteo a ver hace 6 meses, ¿soy mejor persona que la que era en ese momento? Y eso es lo que te tiene que impulsar a continuar, ¿no? Entonces, muchas veces esta parte que tú comentas de ¿por qué nos sentimos mal? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanta ansiedad? Que no digo que yo no lo haya padecido en un momento. Radica en esto, ¿no? En que tenemos tantas redes sociales, tenemos tanta información, que siempre estamos viendo que el pasto del al lado está más verde que el tuyo, ¿no? Y a ti no te tiene que importar el pasto del al lado, porque pues tal vez el pasto del al lado tiene tierra y tiene abono y las cuestiones climáticas le benefician, y tú estás en un terreno rocoso donde a ti no se te da el pasto, pero pues se te dan los cactus, cabrón. Así. Y entonces pues dedícate a hacer cactus, ¿no? O sea, es eso, es entender tus fortalezas, entender tus virtudes y trabajar con lo que tienes, ¿no? Porque si siempre estamos pensando en qué es lo que nos falta que sí tiene el otro, pues nunca vamos a creer en nosotros. Ahora, retomando ese último comentario, Eric, yo me atrevería a ser un poco atrevido en qué sentido. Sin miedo. Es decir, tú referiste que hubo gente que creyó en ti, que te becaron, te apoyaron, te motivaron, y yo ahora haría como una especie de reflexión, decir, qué bueno. O sea, es sorprendente porque ellos vieron a Eric, quien en ese caso necesitaba algo, le ayudaron y sin saber sembraron algo extraordinario, porque ahora tus negocios le dan fuente de empleo y le dan bienestar y permiten que otra gente
podamos, es más, yo diría que gracias a ellos esta noche podemos estar aquí, porque si tú no hubieses hecho todo lo que haces, no hubiésemos llegado. Y entonces yo lo que quisiera resaltar es eso, ¿no? Es como a veces la necesidad o el sembrar, el apoyar a alguien parece ser como tan insignificante o que puede no trascender. Pero no, o sea, la muestra es que es eso, ¿no? Pero no solamente le transforma la vida a los que ayuda, sino cómo multiplica, ¿no? Y de ahí me quiero trasladar un poco al punto donde nos conocemos, que es Coparmex, que es un lugar en donde yo estoy convencido es una agrupación sindical de empresarios en donde estoy convencido que podemos a través de ellos transformar realidades y apoyar a la gente, ¿no? Y ahí me gustaría conocer un poco tu experiencia. Tú has tenido una participación activa en Coparmex. Evidentemente es un foro que también te permite inspirar y motivar a otros. Y ahí cómo nos puedes compartir esta relación ya a nivel empresarial. Eric, el empresario, cómo funciona, cómo ve la situación en general de nuestra ciudad, del país, cómo podemos mejorar. Y de ahí me voy a trasladar, porque ahora tengo que pendiente el otro punto, que es tu vocación de ayudar a la gente y de lo que tú referías hace ratito, ¿no? Con el plan de accesibilidad, cómo esto también ha transformado. Pero bueno, primero toquemos el empresarial y luego pasamos al otro. Mira, Coparmex para mí significó un gran cambio, sobre todo porque a través de su presidente en ese momento me apoyaron y me apadrinaron con el movimiento Soy Capaz de Todo, en el cual me impulsaron para defender la inclusión y que el empresario, a pesar de ser empresario, en mi caso, tiene una discapacidad, ¿no? Entonces es muy chistoso porque les cuesta asimilar a gran parte de la sociedad que una persona con discapacidad también puede aportar. O sea, que no solo busca ayuda, sino que también ahora se voltea y dice, oye, no, vamos a ayudar, ¿no? Y en Coparmex vuelvo a lo mismo, estos ángeles que te va poniendo la vida, ¿no? Y pues tuve varios ángeles que me abrieron el camino, que me motivaron, ¿no? Y que me empoderaron a llevar a cabo mi sueño, que era luchar e impulsar la inclusión. Y por el otro lado, me enseñaron prácticas de qué es un buen empresario, ¿no? Y que como buenos empresarios, aún así cometemos errores, ¿no? Y algunos los cometemos por olvido, otros por confiados y otros por pendejos, ¿no? Y a través de Coparmex es una guía, es donde te dicen, mira, por aquí no, aprende a hacer las cosas así, aprende a manejarte de tal manera. Y soy un fiel creyente que uno es la gente con la que te rodeas. Y Coparmex Totalmente. te brinda la posibilidad de tener grandes profesionales, grandes empresarios como tu caso, Marco. Gracias. Y es algo que te abre el camino a decir, mira, pues no eres el único loco. No, bueno, y en ese tema yo sí quiero retomar una frase que traigo muy clavada de Eric, cuando yo lo conocí, que justamente fue en un café de Coparmex. Él decía, ustedes pueden ver gente discapacitada en la calle, y cuando él refirió, yo inmediatamente dije, no, yo no veo a gente. Y entonces él decía, no es porque no haya, sino es porque justamente no tiene las condiciones necesarias para que pueda salir. No hay transporte público ad hoc, no hay taxis ad hoc, las calles es imposible inclusive transitar en ellas en silla de ruedas, no hay rampas adecuadas, se toma un poco como a juego o con falta de seriedad el tema de la discapacidad. Y es ahí donde quisiera, con base en eso, brincar en el tema de tu compromiso y del trabajo constante que has venido haciendo por ayudar a otros, ¿no? en la parte social. Ahí nos platicabas de este trabajo que se hizo con las autoridades municipales y que se aprobó no mucho. Creo que vale la pena que nos cuentes un poquito más en qué consiste ya en la parte como material y cómo beneficia de manera tangible a las personas. Claro. Claro, te platico, en esa parte se realizaron muchas cosas muy valiosas.
Todo empezó con un compromiso de campaña que firmaron conmigo y con otro gran amigo que se llama Mike, en el cual en ese momento presidente firmó que toda la obra pública iba a ser 100% inclusiva a partir de ese momento. Y créeme que lo hemos estado verificando, casi sea. Me ha tocado ir a este nuevo parque o caminador que abrieron ahí en la Avenida Las Torres. Increíble, inclusive con semáforos sonoros. Entonces habla de un camino hacia la inclusión y hacia la accesibilidad universal que se está llevando, ¿no? Falta mucho, ¿no? Porque esto no es nada. Posterior a eso se llevó a cabo la creación de la Dirección de la Inclusión para las Personas con Discapacidad, que es la primera dirección en todo el estado. O sea, déjate que la primera cae en el municipio. Ningún otro municipio la tiene. Es más, en muchos estados seguramente, o en el país. A nivel estatal no hay una dirección que vea temas de discapacidad. A nivel estatal, Entonces, el municipio ya la tiene, ya está en funcionamiento, y lo que más contento me tiene es que el director es mi amigo Ricardo Prudente, el cual tiene una discapacidad y el cual está 100% convencido de estos temas, y estamos luchando a través de esta dirección en hacer que las demás dependencias de gobierno se rijan por los principios de inclusión. Es un trabajo arduo y nos va a llevar mucho tiempo, pero estamos empezando, damos cursos de capacitación, de concientización, y todas las semanas nos reunimos con alguna dirección y decimos, oye, ¿qué onda con esto? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, para esto tengo presupuesto, para esto no, ok, vamos a moverla aquí, vamos a quitarla allá, y ahí estamos, ¿no? En el tire y afloje. Yo como ciudadano ayudo, no como miembro de la dirección en activo, pero lo hago de todo corazón porque creo que es el camino correcto para la inclusión, ¿no? Y por otro lado, se reformó el reglamento de construcción, en el cual mi gran amiga Úrsula Ruiz nos ayudó ahí en eso. Ella me invitó a formar parte del proyecto. Me permitieron realizar algunas adecuaciones que creíamos convenientes para accesibilidad, y se publicó el Manual de Accesibilidad Universal. Entonces ya está publicado el manual, ya está reformado el reglamento, y lo que estamos haciendo ahora es que a través de la dirección decir, oye, ayúdanos a que se cumpla, por favor. Entonces estamos en eso, ¿no? Se vienen muchos otros temas como el transporte, y también estamos aportando con algunos proyectos hacia el Congreso en materia de inclusión, con el fin de que también podamos ser escuchados. El día de ayer se anunció que para el año 2023 va a haber un parlamento inclusivo, en el cual será formado por miembros de la sociedad con discapacidad que formen políticas de inclusión para que sean manifestadas. Entonces, todo este camino ha sido logrado derivado del apoyo y el apadrinamiento que en su momento me ha aportado Coparmex, y por el otro lado de que también el mismo gobierno dijo, oye, mira, estos cuates no vienen a quejarse, vienen a proponer, vienen a sugerir, vienen a sumar, ¿no? Y tenemos que entender que como sociedad la hacemos entre todos, no solo es el gobierno. Porque ¿qué pasa? Ah, no, es que tú haces esto mal, gobierno. Y luego, cuando te dicen, ok, ven y hazlo tú. No, ese no es mi pedo. Así es. Entonces, tenemos que entender que sí es tu pedo, porque es tu ciudad, es tu sociedad. Así es. Y es donde vas a dejar tu legado. Y algo muy bonito, creo, yo no sé tú, pero yo llegué a vivir aquí cuando tenía menos de 3 años. Pues yo soy un cancunense, ¿no? Y amo mi tierra, amo paraíso. No, que más ha sido muy generoso, es una ciudad muy generosa. Y es la tierra de la prosperidad. El que quiere la hace acá, ¿no? Y entonces, partiendo de eso, pues en Soy Capaz de Todo también hemos buscado motivar a personas con discapacidad a que se involucren en el día a día, a que formen parte de una sociedad activa. Es un trabajo difícil, pero creemos que poco a poco y con los ingredientes adecuados podemos lograrlo.
Totalmente. Entonces, Ahora, no, perdón. No, dime. Bajo este contexto creo que hace falta mucha cultura respecto de la convivencia con la gente con discapacidad. Es decir, de cómo deberíamos inclusive conducirnos, porque prácticamente no hemos tenido contacto o una relación. Ahí a mí sí me gustaría, digo, yo soy el primero que digo, oye, yo lo necesito saber cómo, porque de repente sí está así como que, y cómo los tratamos, que como que se nos atora porque no sabemos, ¿no? Algunos consejos que tú nos puedes dar, a ver, si usted se encuentra con alguien, usted cómo debe actuar. El primero es actuar con normalidad. Pregúntale directamente si necesita ayuda. Te voy a contar algo. Venía de México hace 2 semanas y en el aeropuerto me revisan, ¿no? Y yo venía con un acompañante y le dicen a mi acompañante, lo voy a revisar, lo puedo revisar. Y me volteo y le digo, pregúntame a mí, cabrón. Y se lo dije de esa manera porque estoy a tu lado. O sea, ¿por qué no me preguntas a mí en vez de preguntarle a alguien más, ¿no? Entonces, fue un ejemplo un poco que pude actuar de otra manera, pero lo hice porque te aseguro que esa persona en su vida va a volverse a dirigir al acompañante, sino a la persona con discapacidad, porque es lo correcto. Y te repito, no es una enfermedad, es una condición de vida, es parte de mi identidad, ¿no? Y siendo parte de mi identidad, lo primero es actúa con normalidad, como si fuera cualquiera, y simplemente pregúntame si necesito ayuda. Si la necesitan, te dirán sí. Si no la necesitan, pues te dirán no. Y no hay más, ¿no? O sea, este es un tema, ¿sabes desde dónde viene? Desde casa. Yo me acuerdo que... Te voy a contar una historia, te vas a reír. Por favor. Normalmente a los niños, pues, les llama la atención, ¿no? Entonces... Pues con su papá, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? No le voltees a ver, vámonos, ¿no? Como si fuera algo malo, ¿no? Y a mí me daba mucha risa, entonces yo de más pequeño venía y me decía, ¿qué te pasó? No, pues me pasó por preguntón, les decía. No, bueno. Ya me imagino la cara de Ay, no, hombre, se me daban pálidos, ¿no? Y yo muerto de la risa, loco, ¿no? O sea, para que veas que no me molesta, ¿no? O sea, pues yo me los cotorreo, ¿no? Y como que lo que busco hacer, cada vez que a un niño se me acerca y me pregunta, le explico y le digo, así soy, ¿no? Y como que trato de cada persona que me pregunta, te voy a contar algo, esto no sé si salga al aire, ¿no? Que me dicen siempre, oye, ¿qué preguntas te hacen, no? Y le digo, mira, a mí que tengo una discapacidad siempre me hacen 2 preguntas, ¿no? Y lo peor es que creen que me molestan. Y no, prefiero que estemos claros de un principio, ¿no? Claro. Y me dicen, ¿cuál es? Primero, ¿qué te pasó? Y después, si puedo coger. ¿No? Okay. Entonces, son las 2 preguntas que básicas. Siempre la gente me quiere hacer, pero no se anima a hacerlas, ¿no? Entonces, a mí me da mucha risa porque digo, pues pregúntame, ¿no? Claro. Te voy a contestar con total naturalidad y te voy a explicar, ¿no? Y partiendo de esto, pues, como que en la escuela nunca hemos tenido una educación. Al menos yo no recuerdo haber visto una materia donde tocaran temas de discapacidad. Entonces, yo no juzgo a las personas que actúan de manera rara o con algo de ignorancia respecto a mi discapacidad, porque entiendo que es algo que no se les ha instruido, que no se les ha enseñado y que es algo que tiene que cambiar. La idea nuestra es que en dado momento los planes de estudio cambien e incluyan una materia que toque temas de inclusión y de diversidad, que es cómo se debe manejar, porque la inclusión no es solo de las personas con discapacidad, es de las personas con otra orientación sexual, es de las personas de otra raza, de otro país, o inclusive de las mujeres que hasta el día de hoy luchan por ser respetadas, ¿no? Entonces, eso se nos tiene que enseñar, y cuando así como aprendemos civismo y aprendemos ética, aprendamos de inclusión y de aceptar la diversidad como lo que es, vamos a empezar a tener un cambio. Totalmente. ¿Y por qué te digo esto? Porque
a todos los que nos escuchan, yo les recomiendo que si tienen hijos o hermanitos chiquitos, no les oculten la discapacidad. Así como la sexualidad en una época era un tabú y nadie hablaba de ella, ¿no? Y hoy ya es como algo más común y se habla en la familia. Lo mismo sucede con la discapacidad. Se tiene que hablar para generar empatía. Totalmente. Oye, Eric, desde lo que llevamos aquí, yo me quedo o para mí, la enseñanza para mí en esa noche es el aceptar la condición que tenemos y de ahí partir y maximizarla, ¿no? Ahora, yo sé que tú lo has dicho ya y además me consta, eres un gran lector, un gran lector. Platícanos qué es lo que estás leyendo ahora. Por cierto, él me recomendó el último libro que me estoy echando de El héroe desconocido. El héroe discreto. El héroe discreto de Javier Vargas, Mario Vargas Llosa, buenísimo, buenísimo. Y bueno, él es el culpable. Entonces, pero cuéntanos qué es lo que estás leyendo ahora y algún texto que digas, pues este te lo tienes que echar obligadamente. Mira, estoy leyendo El fin del poder, Okay. que cuenta cómo el poder cada vez se debilita más y que el poder grande que tenían antes no existe y que hoy las minorías empiezan a tomar mucha más fuerza. Okay. Es un libro muy interesante, muy grande, y estoy leyendo por otro lado el libro de Curtis Jackson, a.k.a. 50 Cent. Okay. Para mí 50 Cent fue alguien que significó un ícono de la música en mi juventud, y de ser un rapero, hoy es uno de los productores más exitosos de televisión. Firmó el convenio más grande de la televisión por cable con la empresa Stars, no sé si la ubicas, y el loco ahora es director, productor y actor, mientras que antes fue boxeador, rapero, tiene su propia marca de vino, de champán. Entonces te va mostrando él en la vida cómo llevas, ¿no? Y te quiero dejar con algo que él dice, que es muy importante y creo que es la clave del éxito. Normalmente empezamos a aprender a sentirnos cómodos con nuestros miedos. Okay. En vez de afrontarlos, empezamos a sentirnos cómodos en tenerlos ahí, ¿no? Los acariciamos. Y ahí están, y, no me vayas a morder, ¿eh? Entonces es como una bestia que tienes ahí metida, que en cualquier momento se puede levantar y te puede comer. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y la tienes ahí y la llevas y la llevas. Y él dice, no, cabrón, tienes que ir, tienes que pelearlo. Y tienes que ver, o te chingas o lo chingas. Totalmente. Pero no puedes vivir con ello, ¿no? Totalmente. Y yo creo que es eso, ¿no? En la vida, o te guías por tus sueños y tus metas, o por tus dudas y tus miedos. Y cuando te guías por tus dudas y tus miedos, pues se vuelve muy, muy complicado avanzar. Totalmente. Fíjate que ahorita que refieres eso me gusta, porque últimamente he visto un par de series en Netflix respecto de justamente cómo algunos negros han sobresalido y han avanzado, y traigo muy clavada una frase en una de estas series que vi que dice que confía en tu poder, ¿no? Es una frase que a mí me encanta, de hecho tengo pendiente ponerla en grande ahí en mi oficina, porque justamente yo concentraría esto, venimos diseñados con facultades especiales cada uno es experto de manera natural en ciertos aspectos y no nos damos cuenta, no lo valoramos, no lo explotamos, dejamos que el miedo nos domine, siendo que tenemos en nosotros mismos un poder impresionante para hacer cualquier cosa. Y hay una frase que también a mí me encanta mucho que dice que somos capaces de hacer cosas que incluso no podemos imaginar y que si las pudiésemos ver ahora hasta nos da miedo y no podríamos lograrlo. Y tú eres un gran ejemplo de eso, Eric. La verdad es que, digo, y tú lo sabes, y no es el halago por halagar, sino es decir, eres un tipo que yo admiro mucho porque eres ejemplo de tenacidad, de perseverancia, de que a pesar de muchas adversidades que te has encontrado en la vida, has destacado de una manera impresionante, y que además yo sé que no es casualidad que hayas ido pasando esta barrera de pronóstico de vida. Por ahí el otro día terminé el libro de Un hombre con propósito, que hablaba justamente de que aquí no nos vamos hasta que no cumplamos nuestro propósito, y que el propósito lo construimos en la medida que lo vamos practicando en el día a día, ¿no? Y que cuando un hombre
pierde su propósito es proclive a morir de manera pues rápida, ¿no? Entonces creo que hemos sobrevivido la pandemia, hemos sobrevivido crisis económicas, tú has sobrevivido, digo, 1000 cosas. Entonces, vaya, para mí, debo decirlo, y qué bueno que quedará grabado y además quedará para la eternidad en internet. Es un privilegio, ¿no? Estar sentado a tu lado, Eric. Eres motivante, solo el tenerte cerca es motivante. Yo agradezco mucho la oportunidad de este tiempo de vida, de estar aquí juntos. Y pues bueno, ya prácticamente para irnos, porque además este tiempo se me ha ido como agua. Pero yo quiero que antes de irnos nos dejes, o le dejes a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, algún par de consejos, recomendaciones, algo que tú quieras como que compartir en ese momento para con ellos, para el bien. Y sobre todo abarcando ese tema del aspecto que les ayude a ser mejores personas. Mira, yo para cerrar con esto, yo te quiero decir que no nos clavemos con el término del éxito. Okay. El término del éxito es muy ambiguo y el éxito es muy interpretativo, ¿no? Yo creo que el camino es que nada le gana al trabajo. Nada le gana al trabajo, ¿no? Y yo siempre que voy con mis chicos, con mis gerentes, me dicen, es que a la hora que te hablamos nos contestas, cabrón. Y digo, es que nadie le gana 16 horas de trabajo, les digo, ¿no? Y con eso me quedo que para lograr algo hay que trabajarlo, ¿no? Y que quien quiera vivir como el promedio, hace lo que hace el promedio. Si quieres vivir mejor que el promedio, tienes que estar dispuesto a hacer las cosas que no haría una persona promedio, ¿no? Porque es como, pues, si metes al horno unas manzanas, pues van a salir manzanas, no esperes que salgan unas sandías. Claro, totalmente. ¿No? Entonces, ahí está en la parte de leer libros. Y por último, algo que te quiero decir, y por favor no crean que estoy loco ni que estoy drogado, lo que les voy a decir es, cuando tú visualizas y materializas tus metas en un papel, yo les juro que es magia, es increíble, pero de alguna manera las cosas, la vida, tu subconsciente, Dios o en lo que tú quieras creer, te lleva ahí. No tal vez como tú lo quieres, no tal vez como tú lo imaginas, pero te lleva ahí. Entonces, ninguna marea es buena para un barco si no sabe a dónde tiene que ir. Con eso lo cierro y es, tienes que saber hacia dónde quieres llegar para que la marea te empiece a ayudar. Así que eso sería mejor. Genial, Lequini, muchas gracias. La verdad es que, te digo, o sea, aquí yo no me quiero ir porque hay mucho contenido en esas palabras. O sea, podemos hacer si les gusta, hacemos parte 2. Sí, no, sería sensacional. Si les gusta, hacemos parte 2. Sí, yo creo que sí, porque te digo, hay muchas cosas ahí que creo que se quedan en el tintero. El tema del poder, el tema de la perseverancia, el tema de la inspiración, el tema de qué hacer cuando estás con la pila baja, ¿no? Estás un poco como con ansiedad, con depresión, con miedo, no sé, hay mucho que sin duda podemos platicar. Entonces yo te voy a tomar la palabra, sí, hagamos parte 2. Y pues bueno, por ahora, amigos, nos ha agotado el tiempo. Y pues bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden que en este espacio platicamos de empresa, derecho y también, para mí lo que es más importante, cómo ser mejores personas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Bye, amigos.